Hola María Belén, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cris, cómo estás? Muy bien. Nos encontramos nuevamente en las buenas y en las malas. Sí, cuando la amistad supera barreras. ¿Y qué episodio tenemos ahora? Uno muy interesante, no sé si ven por aquí tenemos unas fotos para las personas que no nos ven ahorita, que están en Spotify, tenemos unas fotitos de unos animalitos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de nuestras mascotas, de cómo es que en la vida, tanto de Belén como en la mía, han tenido un lugar importante, ¿sí? Y cómo es que en general tienen un significado, tienen una energía, traen información a nuestras familias. ¿Y qué información nos traen, Cris? ¿Qué nos están diciendo las mascotas que llegan a nuestra casa? ¿Por qué llegan? ¿Qué pasa? Sabes que desde este lado de la energía y de la visión sistémica, las mascotas siempre traen la presencia de algo que no está siendo visto. Y lo que es súper frecuente es que, por ejemplo, cuando en las familias ha habido alguna pérdida, sea algún niño que no nació o que por alguna razón nació pero murió a los pocos días, entonces inconscientemente el sistema busca como que cubrir ese espacio, compensar esa pérdida, y llega una mascota a la familia. Entonces, el hecho de que en una familia tengamos un animalito, un perrito, un gatito, un pajarito, no es tan circunstancial, ¿sí? Siempre responde a una lógica, a una energía de un ser que viene a ocupar un sitio y a hacernos presente que hay algo por ahí que es importante que tengamos que mirar. O sea, yo no sabía mucho de esto, sino que es más bien el amor a los animalitos, ¿no? Lo que te traía. Y justo cuando preparábamos este episodio decíamos que ahora ya no son los animalitos del jardín, sino que pasan a ser parte de nuestra familia, ¿no? Sí. Porque antiguamente los animalitos estaban fuera de la casa. Claro. O sea, antes era impensable que el gatito o el perrito duerman en la cama, por ejemplo. No, pues, o sea, gatito, perrito, lo que quiera que sea, se queda afuera, come afuera, vive afuera. Máximo, yo creo que ya cuando fue nuestra época, empezaron a ver como las casitas. Entonces se compraba una casita y se le tenía al animalito afuera. Pero si no, era como una cobijita, un cartón y tal cual. No tenía como esta connotación de mascota, sino de alguien a quien le recogiste por ahí, apareció de la nada y ahí está, vive, se le da de comer y ya. Exactamente, entonces, y claro, en la casa de mi abuela, porque yo viví con ella algún tiempo, luego fuimos a vivir en un departamento, ahí yo no recuerdo que habíamos tenido animalitos, pero luego ya cuando pasamos de vivir a una casa con un poco de patio, ahí ya comenzaron a venir los animalitos a mi casa, o sea, más o menos nosotros hemos tenido perritos unos 30, 40 años, o sea, full tiempo. Y hemos convivido con uno, con dos, con tres, al mismo tiempo a veces, porque a veces nos daban nuestros tíos otros animalitos. Y luego también en la casa, como era un poco más grande, también teníamos un chanchito y también teníamos unos patitos y unas gallinas y unos pavitos, y así la casa estaba a veces llena de animalitos, más los animalitos de adentro de la casa, que éramos nosotros. Ajá. Entonces hemos como que aprendido a convivir humanos y no humanos, como se les llama ahora. Y de mi lado yo creo que cuando yo era pequeña siempre hemos tenido en la casa gatos, de pronto por eso es que a mí me gustan mucho los gatos. Y tal vez cuando habré tenido unos 4 o 5 años llegó un perrito, pero tal cual el perrito era como que el que estaba para ladrar si es que escuchaba algo extraño, o sea, no había este vínculo, esta afectividad. ¿Y cómo eran los gatos? Pero primero cuéntanos, ¿cómo los gatos vivían adentro, vivían afuera? ¿Cómo era con la comunidad con el gato? Los gatitos en esa época era como que llegaban, estaban, comían, se iban, volvían, o sea, tenían su propia independencia, su propia dinámica. Además que pensemos que las casas de antes eran casas con techo. Entonces, esto del gato en el tejado era cierto. O sea, el gato se podía subir a la terraza, treparse al tejado, ir a visitar las otras casas y volver en cualquier momento. A veces incluso no volvían. Yo, en esta época de infancia, me acuerdo nunca haber visto un gato que haya tenido una vida larga. O
sea, un gato longevo, pero era sobre todo porque se perdían. O sea, de pronto uno abría la puerta Claro. porque guardabas del auto y el gato se salió y ya se perdió. O se fue al tejado y ya no regresó. Entonces no es que teníamos esto que tenemos ahora de gatos que viven largo rato o de perritos también que viven largo rato, sino que sí era una dinámica bien diferente. Y O sea, los gatos llegaban a tu casa y los gatos se iban de tu casa. Sí, sí. Y nos pasó alguna vez que justo coincidió que en la casa estaban 2 gatas y las 2 gatas tuvieron bebés. Y al mismo tiempo que las gatas tuvieron bebés, a mi abuelita le regalaron 2 gatos, ¿sí? Entonces fue un momento en el que en mi casa estuvieron alrededor de 20 gatos. Entonces era una cosa súper loca porque uno lo que pensaba y era ¿en qué rato le regalamos a tanto gaterío que hay aquí? Y era tan fácil como llegabas, le decías al vecino, oiga, vea, aquí hay un gatito, ¿quiere? El vecino te decía, bueno, ya se llevaba el gatito. En cambio ahora es como todo un entorno, ¿no? Del cómo preparo el espacio, si puedo no ser el adulto responsable de un animalito, si tengo los recursos, o sea, eso ha cambiado significativamente. Muchísimo desde esa época a ahora. O sea, antes esto de comida especial para el gato o el perro no había. No había. Esto de veterinario no había. Lo máximo que uno llevaba es al animalito al centro de salud para que le vacunen, pero de ahí nada más. Claro, y la comida era como la que hacían para los demás o las sobras, lo que sobraba, eso le dabas de comer al perrito. Claro. Ahora ya es diferente, ¿no? Claro, es un miembro más de la familia y se le trata como tal, es decir, tiene su propia comida, tiene sus propias cosas. Sí, yo me acuerdo de que tuvimos un perrito que se llamaba Towi al principio, y este perrito sí era bien callejero, como la canción, callejero era, de Joan Manuel Serrat, así igualita, se iba al de la casa y llegaba a 3, 4 de la mañana y claro, por eso le dio una enfermedad, porque ¿qué se habrá comido ahí? Y se murió el perrito, el Towi. Luego tuvimos una perrita que también tuvo un final trágico, le empezó el carro. Pero tenía crías y se murieron todos. Bueno, fue una tragedia. Ya. Y ahí decidimos nunca más tener perritas, sino solamente machos, Sí. para no volver a tener esa cosa tan complicada porque fue súper doloroso. Mis hermanos eran más chiquitos, todos sufríamos, todos llorábamos, para todos fue terrible. O sea, Claro. mi papá llegaba, les daba de comer, pero no sobrevivieron porque justo no había la atención que ahora puede haber. O sea, si hubiera habido una buena veterinaria, o sea, que leche como es, o que les lleven al hospital y que les tengan ahí, pero no, o sea, era así como muy, muy primitivo en ese momento y claro, se murieron. Claro. Es que además también como que no estaba en nuestro objetivo el que vivan mucho tiempo. O sea, no estaba eso en mente como la prioridad. Claro, Sino no. que llegue, que cumple su rol, si es perrito cuide la casa, si es gato case ratones y nada más. Claro, ¿no? Y luego hemos tenido otros ya, y ahí mi hermano Santiago, él que llevaba a los perritos a sus cosas en los de los deportes en la escuela, Ya. y ahí ya se daba la connotación de la mascota. Ajá, claro. ¿Cachas? Ahí ya volvía a hacer eso de la mascota, entonces ¿qué llevaban? Hay gente que se disfraza y eso, pero claro, el Santiago llevaba sus perritos. Ajá. Sí, nosotros alguna vez tuvimos unos perritos también, unos salchicha. Y uno de esos sí me acuerdo que desfiló en algún evento de la escuela o del colegio de mi hermano. Se llamaba Snowball. Porque era negro. Entonces era una bola de nieve, pero negro. Entonces el Snowballito era muy famoso. El Snowballito Black. El Snowballito Black. Usted déjelo a su imaginación. Pero en todo caso creo que ya siendo, en mi caso ya más adulta, al menos ya graduada de colegio, yo cuando estuve en el colegio no tenía mascotas. Porque vivía sea en la casa de mis tíos o vivía en el colegio mismo. Y claro, a mí me quedaba esa sensación de yo quiero volver a tener un gato. Entonces, lo primero que hice cuando volví a vivir en mi casa, en familia, fue decir quiero un gato y buscar un gato. ¿Sí? Entonces, y ahí es cuando primero apareció mi gato Lorenzo, que era un gato negro, que decíamos que estaba un poco loco, por eso se llamaba Lorenzo, como el
el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, entonces él se llamaba Lorenzo. Y además era muy chistoso porque era un gato rescatado, obviamente, que alguna cosa debe haberle pasado, pero no sabía maullar. Entonces hacía un sonido así como jajajaja, pero nunca aprendió a maullar. Entonces fue como un gatito especial, le quisimos mucho y tuvo su momento, ¿ya? Y después de eso ya tuvimos en la casa gatos siameses. Entonces primero había una Cleo, que esa era en cambio la gatita de mi hermano, que tuvo un final terrible, terrible, porque junto a la casa en la que vivíamos había un restaurante, un chifa. Entonces yo creo que esta bandida se cruzaba para comerse las cosas que estaban en la cocina del restaurante y le hicieron una trampa poniéndole carne con vidrio molido. Entonces la gatita tuvo un fin realmente bien doloroso, bien doloroso. Yo creo que ahí como que un poco dijimos, no, ya no más animalitos porque en verdad es triste este asunto. Pero luego vino mi Ñurka. La Ñurka, yo creo que esa gata fue súper famosa porque fue la gata ya de la edad madura. Entonces, incluso les puedo mostrar aquí una fotito. Ella era una gatita siamés y tenía una particularidad, y es que era súper mal genio. O sea, era súper mal genio, totalmente antisocial, no le gustaba estar con la gente. ¿Qué sería? Yo creo que debe haber sido algún signo complicado, debe haber sido Escorpio tal vez. Pero la cosa es que ella, en medio de ese ser tan arisco, era súper amorosa conmigo. Sí, entonces yo creo que muchísimo tiempo le tuve un cariño enorme. La razón por la cual nos separamos fue porque yo ya estuve embarazada, y cuando yo estuve embarazada lo que se decía todavía es que no hay que tener gato cerca por el tema de la toxoplasmosis y el bebé. Entonces tuvimos una separación así drástica y nunca pudimos volver a reencontrarnos hasta que ya después ella también murió. Oye, pero esto de no es tan, o sea, y es verdad, porque ahora dicen que cuando ya estás con el gatito todo el tiempo, durante el embarazo no pasa nada. Exacto. O sea, ya no pasa nada, porque Sí. Y más bien es bueno porque así no tienes alergias y esto, miles de cosas más, y es como bien, era bien random eso de que digan que hay que separarse de los animalitos cuando estabas embarazada. Sí, y claro, uno desde el miedo dices, uy, no, es que le puede pasar algo a mi bebé, entonces más bien que se quede nomás en la casa. Pero yo siento que la gatita resintió mucho esa separación. Claro. Entonces, en parte ahí empezó como con sus achaques, molestias, y la vimos morir de tristeza, básicamente. Entonces sí, fue un episodio fuerte, en verdad. Sí, bueno, yo no he tenido gatitos, he tenido perritos. Antes de que cuente de la última gatita. Yo más bien he tenido perritos, mi casa siempre ha sido como grande y ahí tenía perritos. Y bueno, pasaron miles de todas las razas, formas y colores, porque nos daban, nos regalaban, teníamos unos perritos mezclados también, unos mixtos que eran lindos, también buenos. Mi papá les ponía nombres, Averroes se llamaba, imagínense. Casi, pero Averroes. Y luego yo les puse también, a unos les puse Anakin por Star Wars, Anakin, el otro llamaba Gandalf. O sea, yo les ponía nombres a mi gusto porque eran mis perritos. Y dentro de unos perritos que tuve, que fue cuando estaba en la universidad, fue el Mateo, que era un pastor inglés. Sí, el Mateo fue súper famoso. Sí, súper famoso. Sí, era un niño Mateo. Era un niño Mateo, muy sí. mimado. Y claro, bueno, o sea, se murió jovencito porque, bueno, no, o sea, 5 o 6 años. Sí fue joven porque le pusieron una vacuna y tuvo reacción. Ya. Y falleció por eso. Sí, fue dolorosísimo. Y luego yo de eso decidí no tener como más perros muy acercados, sino que ya sean los perros de la casa donde mis papás. Hasta que llegó una perrita que se llama Eun-Sung, que es una Yorkshire Terrier, que son esas chiquititas que son con pelitos negros con rubios. Y ella sí fue, o sea, hasta ahora sigue viva. Es la perrita que dormía conmigo, porque era tan chiquitita, o sea, del tamaño de mi mano quizás. Sí. Y dormía conmigo, o sea, todo el tiempo, hasta que igual nació el Nicolás.
Y ahí fue como que ella pasó a ser el perrito de mi abuelita y estuvo con ella todo ese tiempo hasta que mi abuelita falleció. Y luego ya nos cambiamos de casa y cuando yo vivía en una casa ya pude traer a vivir conmigo. Y con con la perrita de mi hijo, él también tiene una Basset Hound, que es una alegría, se llama alegría, ahí le puso así. Y vivimos las tres con mi hijo. Entonces, mi hijo vive con 3 chicas. 2 perritas y una Belén. Y una interna y una que vive adentro. Y somos, o sea, súper felices. Y yo, o sea, siempre me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho los animales. Los perritos, sobre todo, no me molestan. Claro que es diferente cuando uno tiene un hijo que cuando no tiene un hijo. O sea, hay una diferenciación. Cuando no tienes hijos, o sea, el perro es como que ocupa todo el espacio. Y cuando ya tienes un hijo, ya el perrito ocupa su lugar al perrito. Pero mis perros sí entran a la casa y son dueños de los sillones y, en fin, todas las cosas porque son parte de la familia, ¿no? Nos queremos ¿Y qué opinas de esto que ahora, o sea, sí hay perros de servicio, de verdad, sí existen, pero de llevarles los perritos a todas partes? O sea, no me parece que esté... Pero no es, o sea, no es con esta misma concepción de que está cubriendo algún vacío, alguna... Seguramente, o sea, seguramente. Y quizá, yo digo, hay como todo este tema del movimiento animalista, de cuidado, de respeto por los animalitos. Es interesante como que mirarlos desde el lado del ser, que tiene también sus derechos, que tiene como esta especie de cuidado especial, ¿ya? Pero yo creo que ahí, sobre todo el tema está en cómo uno como humano le trata al animalito. O sea, digámoslo de esta forma. A mí se me hace muy, muy extraño y de pronto también yo tengo algún sesgo ahí el ver últimamente estos perritos chiquitos que andan como en carriolita, como en carrito de bebé por un sitio público, por un centro comercial, ¿ya? Entonces es como, no sé pues si el perrito esté tranquilo, feliz estando así. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ajá, es altamente para el animalito, más que para uno. Exacto. Entonces, esa parte es la que a mí al menos me hace pensar, porque por ejemplo, nosotros ahora con nuestra gata, yo sé que si le llevo a un sitio en el que hay gente y es un sitio desconocido, se estresa, se pone tensa y la forma en la que eso lo demuestran es después como botan pelo o empiezan a ellos mismos morderse, a cambiar de hábitos. Y yo no creo que los humanos estemos en capacidad de comprender eso. Entonces es ahí en donde digo, la forma más respetuosa que uno como humano tiene de tratar a un animalito es permitiéndole ser animalito. Y el animalito no hace lo que estamos nosotros como humanos obligándole a hacer. Claro, porque yo entiendo los perros de servicio, entiendo que son perritos que son adiestrados para, o sea, hacer un servicio, para acompañamiento. Un acompañamiento a una persona, un humano. Sí. Pero son adiestrados. Pero hay perritos que no están adiestrados y no es culpa de los perritos. Claro. O sea, pero vas a un restaurante y está ladrando y ladrando porque está estresado. Entonces, o sea, sí molesta el sonido, obviamente, de que ladre, pero también pienso y digo, ¿por qué ese animalito está aquí y no se quedó en un lugar donde él sienta que está en paz y tranquilo? O sea, yo pienso en mi alegría, la alegría de mi hijo, es una perrita que, o sea, no sé si podría llevarle a algún lado, porque es así como una alegría, como así desbordada, siempre corre, salta, vuela, así, va, o sea, corre así, y digo, no, yo no puedo, o sea, y además hacerle eso me parece que es, o sea, castigarle. Es maltrato. Ajá, es castigarle de ganas, sí. O sea, en cambio que esté en la casa ahí feliz y puede saltar y comer y todo lo demás mientras yo salgo, porque bueno, aquí tiene que tener un patio y eso. Pero claro, o sea, es como depende de cómo le vean al animalito para ellos. Sí. Ahora, yo creo que más allá de esta, no sé si sea no creo que sea una moda, pero es como una sensación de
como humano prefiero tener un perrito o un gatito que tener un hijo, o sea, más allá de eso. Una cosa que creo que también es importante como que traer a colación es como los animalitos en este camino de compañía de los humanos pueden enseñarnos mucho, ¿sí? Y yo ahí hablaría más de mi gata, que alguna vez, creo que en el episodio de Navidad les conté de la gata que tiene como 21 nombres, es la gata Brillos. En teoría nosotros decimos que es una Maine Coon enanita, porque es chiquitita, así toda peludita aquí, parece un león. Pero ella, cuando nosotros la adoptamos, pensamos muchísimo en por qué adoptarla. No solamente era a la Cris le gustan los gatos, sino también pensamos en que para una niña chiquita en esa época, Valentina, sí es importante tener como que un ser de referencia, ¿no? Que le muestre cosas como lo que es el cuidado, la responsabilidad, el pensar en el otro, porque cuando son los hijos únicos y no tienen estos hermanos o niños cercanos, entonces sí es como importante que vayan chequeando unos vínculos distintos. Entonces cuando le adoptamos a la Brillos pensamos muchísimo en qué va a pasar si es que cuando Valentina ya sea adolescente la gatita se muera, porque la adolescencia de por sí es difícil. Entonces cómo la chica adolescente va a vivir el momento de la pérdida del animalito con el que se crió. Pero decidimos que sí, que a pesar de que eso pudiera suceder, la íbamos a adoptar porque la muerte y el ciclo de vida de un ser es también parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo. Claro, porque no, o sea, puede ser el gatito, pero también puede ser un humano que se muera y ahí no puedes controlar eso, no puedes, no, o sea, no hay cosas que no se pueden controlar. Uh-huh. Y sí es bueno que ellos vivan esa experiencia, ¿no? Aunque sea fuerte y dolorosa. Claro, mi Enzuncita, que es mi perrita, que es mía, uh-huh, ya tiene 14 años. Y está grandecita. Ya es bien grande, este año cumple 15. Ya. Yeah. Y yo hablo con el Nicolás, le digo, Nico, la perrita, o sea, ya le dicen viejita, viene el veterinario, le revisa y eso. Y sabemos que eso va a pasar. Uh-huh. Y yo a veces, o sea, en las mañanas me despierto y digo, bajo y le digo, Alegría, sal, porque duermen en un cuartito, entonces le digo, sal para que haga sus cosas. Y la Enzu se queda durmiendo, le digo, no, ella está grande y yo le dejo. Uh-huh. Pero digo, un día me bajaré y ya estará dormida. Claro. Y claro, yo pienso, digo, ¿qué vamos a hacer cuando pase eso? Le digo, bueno, el Nicolás tendrá que faltar a clases. Claro, no. Sí. Y a arreglar todo eso porque ya, o sea, es que ya está en esa época. Entonces, y lo hablamos juntos. Mami, ¿qué va a pasar? Le digo, tú no te vas a clase, nos quedamos aquí para hacer todo lo de la... Yeah. Y él dice, mami, pero yo sí quiero tener otro perro después de eso, bueno, no quiero que la Alegría se quede sola, pero, o sea, más allá de que lo hablamos y lo preparamos, no sé cómo será en el momento, porque, claro, la Ensun ya está más viejita y ella sí está más próxima a que suceda a que no. Sí, además que uno no se da cuenta de cómo es en verdad el vínculo que los niños tienen con los animalitos. Justo a nuestra gata le llevamos a un chequeo de veterinario y la veterinaria dijo, ¿cuántos años tiene la gata? Va a cumplir 10 años. Ah, o sea que ya es una paciente geriátrica. Y Valentina escuchó eso y cuando llegó a la casa me dijo, mamá, no me parece que le digan gata geriátrica a mi gata. En todo caso, tú puedes ser una mamá menopáusica, pero ella no es una gata geriátrica. Entonces, claro, es como esas dimensiones, ¿no? De la corta edad que puede tener un gatito. ¿Cuántos años viven los gatos? O sea, yo he visto gatos de hasta 18 o 20 años. Sí, claro que ya en condiciones bien difíciles, ¿no? Porque los gatitos van perdiendo el olfato, la vista, la capacidad de orientarse. Entonces ya se vuelven como un bultito ahí, ¿no? Pero en todo caso yo quisiera que el tiempo que viva la Brillos con nosotros, que se siga sintiendo querida, que siga siendo un demonio de Tasmania como es, y que podamos disfrutarla como un animalito que es parte de nuestra familia, pero al que no intentamos humanizar, sino que respetamos el hecho de que tiene sus celos, de que hay días en los que no quiere sentarse con nosotros, de que hay días en los que echa un montón de pelos y que le gusta morder,
pero es un animalito. Entonces creo que esa es la clave, respetar esta parte del ciclo del ser animalito que convive con un humano. Ujú. Sí, yo también pienso lo mismo y claro, preparándole a mi hijo en esta circunstancia de que la Lenzón ya es viejita y no sé cuántos años más vivirá. Esos perritos viven bastante, los perros chiquitos viven más que los perros grandes. Veamos qué pasa, porque a veces le veo así más decaído, otros días no, pero claro, o sea, yo le vi desde que tenía 3 meses y entonces sí, cuando ya no esté será una ausencia que será irreparable, pero así, o sea, es parte de la vida, o sea, eso hay que hacerlo, o sea, dejarle que viva su ciclo hasta que sea. Así que este episodio fue dedicado para los animales. Para nuestras mascotas. Para nuestras mascotas, cuéntenos qué mascotas tienen, cuántos años han vivido, cuántos han sido, en dónde viven, cómo lo hacen. He visto en TikToks de mascotas, son divertidísimos. Yo no soy capaz de hacer con la alegría porque creo que no lo lograría, ella no me va a dejar hacer nada. Sí, y hay que respetarle. Y hay que respetarle, yo le respeto como es ayer casi me hace caer, pero bueno. Es súper unidad. En todo caso, a la par que nos van contando de sus mascotas, también no olviden darnos like, tanto en los videos que están subidos en YouTube como los que están ahora ya disponibles en Spotify. Y les esperamos para un siguiente episodio. Hasta luego.